Movilización hacia arriba de la cama. Una persona, paciente colaborador. En primer lugar, informar al paciente. Retiramos la ropa de la cama. Apoyar las plantas de los pies del paciente sobre el colchón. Nos colocamos a un lado de la cama y retiramos la almohada. Pedimos al paciente que se agarre del cabecero de la cama. Pasamos el brazo por la espalda y el otro por debajo de los muslos. Para ello, nos colocamos siguiendo las normas para cuidar nuestra espalda. Espalda recta, piernas flexionadas y pies separados. Una vez colocados, pedimos al paciente que a nuestro aviso empuje con sus pies y haga fuerza en sus brazos. En ese momento, movemos hacia arriba. Una vez colocado el paciente en la cama, le acomodamos y agradecemos su ayuda. Movilización hacia arriba de la cama entre dos personas, paciente, colaborador. Si el paciente colabora, coloque la cama en posición horizontal, retire la almohada y colóquela en posición vertical en la cabecera para evitar que el paciente se golpee la cabeza. Se ubica un enfermero a cada lado. Ubicamos la cama a la altura de nuestra cintura para que se nos facilite hacer el procedimiento. Una de las enfermeras la tomará por debajo de los hombros y la otra de igual manera, entrelazando las manos, y la otra mano la coge por debajo de la axila con la mano en forma de C. Se le pide al paciente que flexione las piernas. Le pedimos al paciente que nos apoye impulsándose y nosotros le llevamos hacia arriba. Este proceso debe ser coordinado entre los compañeros y la paciente. Movilización hacia el borde de la cama, paciente no colaborador. Retiramos la almohada. Flexionar los miembros superiores y colocar sobre el abdomen. Si el paciente es un adulto, se lo dividirá el cuerpo en 3 partes. Primera parte, desde los hombros hasta la cintura. Segunda parte, desde la cadera hasta los muslos del paciente. Tercera parte, miembros inferiores, rodillas y pies. La postura debe ser con las piernas separadas, una delante y otra atrás, para realizar el movimiento del balanceo. Pasar el brazo por debajo de los hombros y por debajo de la cintura del paciente. Elevamos y desplazamos su tronco hacia nosotros a la vez que realizamos un balanceo de adelante hacia atrás. Desplazamos la parte media del cuerpo colocando un brazo debajo de su región lumbar y el otro debajo de sus muslos, realizando el mismo balanceo. Por último, desplazamos la parte inferior del cuerpo pasando un miembro por debajo de sus muslos y el otro por debajo de sus tobillos, realizando el balanceo, y movemos sus piernas. Una vez terminado el proceso, acomodamos al paciente. Movilización de decúbito supino o decúbito lateral. Paciente no colaborador. Esta maniobra es necesaria a la hora de hacer las higienes, curas o cambios posturales o cambios de sábana. Adaptaremos el entorno regulando el alto de la cama a la altura de la pelvis del cuidador. Nos colocamos hacia el lado que queremos girar el movimiento. Giramos
la cabeza del paciente hacia el lado que queremos dirigir. El miembro superior que está cerca de usted lo flexionamos hacia la almohada. Y el otro miembro superior lo flexionamos hacia el abdomen. Flexionamos la rodilla más alejada. Nos colocaremos con una pierna más adelante que la otra y en ligera flexión en la rodilla, cayendo la mayor parte del peso sobre la pierna que está en contacto con la cama. Para hacer contacto con la persona, pondremos la mano cóncava con los dedos estirados. Pondremos una mano a la altura del hombro y la otra mano en la rodilla contralateral. La rodilla alzada y giramos, mientras la espalda está recta. Y esta posición podremos realizar las curas, higienes o cambios posturales. Movilización con media sábana, paciente no colaborador. La media sábana también se la conoce como sábana de movilización. Con esta no le vamos a provocar daño al paciente. Una enfermera se coloca a cada lado. Ubicar la media sábana. Para ello, ubicamos al paciente en posición de cúbito lateral. Cuando el paciente está en decúbito lateral, la otra compañera coloca la media sábana hacia la espalda del paciente. La media sábana debe estar desde los hombros del paciente hasta los muslos. Enrollar la media sábana hasta la mitad y ubicar a la altura de la espalda del paciente y ponerla lo más que se pueda debajo de la espalda a presión. Voltear al paciente y ubicar en el decúbito lateral contrario. La compañera jala y estira la sábana. Regresar al paciente a la posición de cúbito supino. Enrollar la sábana hasta donde está el cuerpo del paciente. Si el paciente es muy grande, se llama a 2 enfermeras más para que ayuden a su movilización. Y en una sola voz, todos elevan al paciente y lo movilizan, ya sea hacia arriba o hacia un lateral. Movilización a posición sentado al borde de la cama, paciente colaborador. Un paciente colaborador es aquel que pueda movilizar sus extremidades superiores de tal manera que una de ellas pueda llevar al extremo del cuello del enfermero. De igual manera, las extremidades inferiores deben ser capaces de flexionarse y puedan colaborar dentro de la maniobra ejecutada. Debemos indicar al paciente el cambio de posición que se va a ejecutar. Solicitamos al paciente que coloque sus manos entrelazadas detrás del cuello del tratante. Se colocará una mano por debajo del hombro del paciente. Por último, se traslada las piernas al borde. Traslado de cama a silla de ruedas con paciente no colaborador. Entramos a la habitación acercándonos con la silla. Colocamos la silla lo más cerca posible al paciente. Debe de estar hacia los pies de la cama para que facilite el procedimiento. Y saludamos al paciente. Nos colocamos a un lado de la cama. Informamos a la persona lo que vamos a realizar.
Retiramos la ropa de la cama. Realizamos la maniobra de la siguiente manera. Retiramos las almohadas. Flexionar los miembros superiores y poner sobre el abdomen. Su cuerpo se lo divide en 3 partes. Primera parte, de los hombros hasta la cintura. Segunda parte, desde la cadera hasta los muslos del paciente. Tercera parte, miembros inferiores, rodillas y pies. La postura debe ser con las piernas separadas, una delante y otra atrás, para realizar el movimiento del balanceo. Pasar el brazo por debajo de los hombros y por debajo de la cintura del paciente. Elevamos y desplazamos su tronco hacia nosotros, a la vez que realizamos un balanceo de adelante hacia atrás. Desplazamos la parte media del cuerpo, colocando un brazo en la región lumbar y debajo de los muslos, realizando el mismo balanceo. Desplazamos la parte inferior del cuerpo, pasando el miembro por debajo de sus muslos y por debajo de sus tobillos, realizando el balanceo. Realizamos la maniobra, si es necesario, de la siguiente manera. Con una mano debajo de su espalda y la otra por debajo de sus rodillas. Colocamos nuestros pies separados y con un movimiento le ayudamos a que gire y se siente en el borde de la cama. Le felicitamos, le damos un poco de tiempo en esta posición para que no se maree. Aprovechamos para ponerle zapatillas. La pierna que está lejos de la silla va a ir entre las rodillas del paciente. Servirá como eje para ayudar al paciente. Rodeamos su cuerpo con nuestros brazos, haciendo presión en la cintura, mientras él se sujeta de nuestro cuello. Lo deslizamos para que se pueda parar y lo giramos para poderlo sentar hacia la silla. Hay que mirar que el paciente se encuentre cómodo. Si el paciente queda un poco salido de la silla, haremos la siguiente maniobra. Sus extremidades superiores irán en el abdomen. Nuestras manos por debajo de las axilas. Lo llevamos hacia atrás y así poderlo sentar correctamente. Traslado de cama a silla de ruedas con sábana. Para comenzar debemos de informar al paciente sobre el proceso. Quitamos la almohada, flexionamos los miembros superiores hacia el abdomen. Cada enfermero sujetará diferentes esquinas. El primero, la parte superior en la cabeza y el segundo, la parte inferior con los pies. La sábana deberá estar pegada lo más posible al cuerpo. En un solo movimiento llevaremos al paciente hacia el borde de la cama. En un segundo movimiento llevaremos el reposeto y preguntaremos al paciente si está bien y colocaremos bien la traslado de cama a silla de ruedas entre 2 personas. Debemos de darle una breve inducción sobre lo que se va a realizar al paciente. Flexionamos los brazos hacia el estómago. La primera enfermera tomará al paciente debajo del cuello y la otra manos debajo de la cintura. La siguiente tomará debajo de la cintura y por debajo de las rodillas. En una sola voz lo llevarán al paciente al borde de la cama. Ahora se tomará al paciente por debajo de las axilas y la otra compañera la tomará por debajo de la cintura y debajo de las rodillas.
En un solo movimiento se lo llevará a la silla de ruedas. Traslado del paciente de la cama a la camilla entre dos personas. Como primer paso debemos informar al paciente del procedimiento a realizar. Debemos de flexionar las extremidades superiores hacia el abdomen. Luego, tomaremos nuestras sábanas y las enrollaremos lo más posible cercano al cuerpo. En un solo movimiento llevaremos al paciente al borde de la cama y luego lo pasaremos hacia la camilla. Acomodaremos las sábanas y preguntaremos al paciente cómo. Traslado del paciente de la cama a la camilla entre 3 personas. Esta técnica se utiliza en pacientes en condición crítica, postoperatorio inmediato y pacientes con sobrepeso. Para este procedimiento se requiere un mínimo de 3 personas. La cama debe de estar paralela con la camilla. Se retira las sábanas, encimera y las mantas hacia los pies. Se debe flexionar las extremidades superiores sobre el estómago. Una persona se colocará en la cabecera, otra en los pies y otra centrada en la parte externa de la cama para recibir al paciente. Las 2 personas situadas en la cabecera y en los pies alzarán al paciente mientras el tercero lo deslizará hacia la camilla. Una vez ubicado en la camilla, se procede a cubrir al usuario. Traslado del paciente de la cama a la camilla en bloque. Si el paciente no se puede mover, será necesario las 3 enfermeras. La camilla se pondrá en perpendicular a la cama, con la cabecera de la camilla tocando los pies de la cama. Los 3 enfermeros se situarán frente a la cama. Se colocarán en orden de estatura y adelantando un pie hacia las mismas. Sus miembros superiores van flexionados en el abdomen. El primero irá por debajo del cuello y de la cintura, el segundo por debajo de las caderas y los muslos, el tercero por debajo de las rodillas y pies. Y lo elevan llevándolo hacia ellos al paciente en una sola voz. En otra empiezan a caminar hasta llevarlo a la camilla y ubicarlo correctamente.